El escándalo de corrupción que involucró a directivos de la empresa importadora y exportadora de productos alimenticios, Alimport. Alimport es una empresa estatal encargada de la importación y exportación de alimentos en Cuba, una tarea crucial dado el contexto de escasez que ha enfrentado el país. Se reveló que varios directivos de Alimport estaban involucrados en actividades corruptas que incluían el soborno, la malversación de fondos y el tráfico de influencias. Los directivos de Alimport estaban utilizando su posición para obtener beneficios personales a través de sobornos y comisiones ilegales de empresas extranjeras que querían asegurar contratos de suministro con Cuba. Estos actos de corrupción no solo enriquecieron a los implicados, sino que también afectaron la ya vulnerable economía cubana y la distribución de alimentos en el país. Las autoridades cubanas llevaron a cabo una investigación exhaustiva que culminó con la detención y procesamiento de varios funcionarios de alto rango de Alimport. Entre los detenidos se encontraba Pedro Álvarez, quien fue presidente de la empresa y uno de los principales acusados en el caso. Álvarez y otros directivos fueron acusados de recibir sobornos de compañías extranjeras a cambio de contratos de importación de alimentos, lo que comprometía la transparencia y eficiencia del proceso de adquisición de productos básicos para la población cubana. Las consecuencias para los implicados fueron severas. Álvarez y otros fueron condenados a largas penas de prisión, y sus bienes fueron confiscados. Además, el caso tuvo un efecto disuasorio significativo, pues el gobierno cubano quiso enviar un mensaje claro sobre su compromiso de luchar contra la corrupción en todos los niveles de la administración pública. El caso Alimport reveló la profundidad de la corrupción en algunos sectores del gobierno cubano y tuvo un impacto significativo en la percepción pública sobre la integridad de las instituciones estatales. La corrupción en Alimport agravó la situación económica del país al desviar recursos que debían destinarse a la importación de alimentos, contribuyendo así a la escasez y al sufrimiento de la población. El gobierno cubano prometió implementar medidas más estrictas para combatir la corrupción y mejorar la transparencia en las instituciones públicas. Sin embargo, la lucha contra la corrupción en Cuba sigue siendo un desafío constante, dado el sistema cerrado y la falta de transparencia en muchas áreas del gobierno y la economía. El escándalo de corrupción en Alimport es un recordatorio de los graves efectos que la corrupción puede tener en la sociedad y en la economía de un país. A pesar de los esfuerzos del gobierno cubano por erradicar estas prácticas, la corrupción sigue siendo un problema persistente que requiere una vigilancia constante y una voluntad política firme para ser verdaderamente erradicada. Para el pueblo cubano, la esperanza reside en que las lecciones aprendidas de casos como el de Alimport impulsen reformas significativas y una mayor transparencia en la gestión pública, garantizando así que los recursos del país se utilicen de manera justa y eficiente para el beneficio de todos.